y bienvenidos a este nuevo podcast. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. En este episodio exploraremos de manera profunda y apasionante una de las obras más conocidas del famoso escritor Esopo, lo que le sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico. Una fascinante historia sobre una zorra astuta y un cuervo que se convierte en su víctima, todo por un pedazo de queso. Vamos a sumergirnos en esta clásica fábula y descubrir sus valiosas lecciones. Un día, un cuervo encontró un trozo de queso y, encantado con su hallazgo, se posó en la rama de un árbol para disfrutarlo. Una astuta zorra, al ver al cuervo con el queso, se sintió tentada y comenzó a idear un plan para obtenerlo. Sabía que no podía alcanzarlo físicamente, así que decidió recurrir a su ingenuo. La zorra se acercó al árbol y, fingiendo admiración, comenzó a elogiar la belleza del cuervo, destacando especialmente lo majestuoso que debía ser su canto. Lleno de orgullo por halagos, el cuervo quiso demostrar su talento y abrió el pico para cantar. Dejando caer el queso, la zorra rápido lo atrapó y se lo llevó, dejando al cuervo avergonzado por haberse dejado engañar. Continuando con la idea que dejó mi compañero, sigamos con la idea principal de esta fábula. La fábula de Esopo, lo que le sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico, es una fábula que ofrece una lección atemporal sobre la vanidad y la manipulación. A través de la interacción entre la zorra y el cuervo se nos presenta una narrativa sencilla, pero profunda, que revela las dinámicas del halago y de la credulidad. Esta fábula destaca cómo la zorra utiliza su astucia para engañar al cuervo, quien, al ser elogiado por su canto, deja caer el pedazo de queso que tenía en el pico. Ese desenlace ilustra la vulnerabilidad del cuervo ante los halagos vacíos, lo cual es un reflejo de cómo la vanidad puede llevar a las personas a tomar decisiones poco inteligentes. La astucia de la zorra se convierte en un símbolo de manipulación, mientras que el cuervo representa a aquellos que son fácilmente influenciables. Esta fábula maneja varios temas principales. Uno de estos es la vanidad. Vemos como el cuervo es presentado como un personaje orgulloso, que anhela reconocimiento. Su deseo de ser admirado lo lleva a descuidar su juicio, lo que resulta en su pérdida, el queso. Este tema resuena en muchas situaciones contemporáneas donde las personas buscan validación externa y caen en trampas similares. Otro tema principal es la manipulación y el engaño. La zorra, con su astucia, simboliza cómo algunos pueden usar palabras dulces para obtener lo que desean. Esto plantea algunas preguntas sobre la ética en las interacciones sociales. También lleva a preguntarnos hasta qué punto son aceptables los elogios y están destinados a manipular. Por último, tenemos las consecuencias de la credulidad. Esta fábula también resalta mucho las consecuencias negativas de ser creer y duro y no cuestionar las interacciones detrás de los elogios. El cuervo no solo pierde su queso, sino que también una lección sobre la importancia de mantener una mente crítica. En resumen, esta fábula, lo que le sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico, no es solo un relato entretenido, es una reflexión sobre las debilidades humanas y los peligros de dejarse llevar por los halagos. Esta fábula nos invita a ser más conscientes de nuestras propias vulnerabilidades y a cuestionar las intenciones detrás de las palabras amables de las personas. Al final, esta fábula nos recuerda que la verdadera sabiduría radica en discernir entre lo superficial y lo genuino. Reiterando con lo que dice mi compañera, la intención del autor de esta fábula es dejarnos una enseñanza sobre lo peligroso que pueden ser las falsas adulaciones y las falsas promesas. Por medio de la fábula, el autor nos muestra cómo los halagos en exceso nublan el juicio del cuervo. Asimismo, estos halagos pueden hacernos dudar de quienes tienen o no intenciones maliciosas con nosotros. En la historia, el cuervo pierde su queso por dejarse llevar de lo que le dice la zorra. Esto es una evidencia de que aceptar adulaciones excesivas puede traer sus consecuencias negativas. El autor pretende mostrarnos lo importante que es actuar con prudencia a la hora de juzgar las palabras de las demás personas.
Asimismo, el autor también nos da una fuerte advertencia contra la manipulación y el engaño, mostrándonos cómo nos pueden engañar para obtener beneficios a costillas nuestras. Entonces, la intención final del autor enfatiza en la importancia de desconfiar de quienes nos dicen cualidades que no tenemos, ya que la intención de estas personas podría ser quitarnos algo valioso. Por consiguiente, yo les dejaré una breve y concisa opinión sobre esta fábula. Uno de los temas principales a resaltar es la vanidad y la manipulación. El cuervo, al ser halagado por la zorra, cae en la trampa porque su deseo de ser reconocido es más fuerte que su prudencia. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones es más fácil ver cómo las personas podemos ser vulnerables ante los halagos y la búsqueda de aprobación. En el mundo en que vivimos, en muchas ocasiones las opiniones externas tienen un peso importante en nuestra autoestima. Esta fábula nos invita a cuestionarnos sobre el poder que le damos a los elogios ajenos y cómo podemos tomar decisiones impulsivas por el simple deseo de ser admirados. Bueno, por otro lado, la zorra es un personaje astuto que entiende bien la naturaleza del cuervo. Sabe que al halagarle su encanto es la forma de conseguir lo que ella quiere. Para mí, la figura de la zorra me hace pensar en cómo en la vida real hay personas que manipulan las situaciones a su favor. Estas utilizan nuestras debilidades como el ego o la necesidad de reconocimiento. A veces las personas que nos rodean ni siquiera buscan lo mejor para nosotros, sino que simplemente se aprovechan de nuestras inseguridades. Sin embargo, también podemos ver en la fábula una lección sobre la importancia de la autocomprensión y el autocuidado. El cuervo no es necesariamente malo o tonto, sino es que es un ser vulnerable ante la tentación del halago. Esto también puede ser un reflejo de todos nosotros en algún momento, cuando tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias, movidos por emociones que en ese momento nos parecen prioritarias. Esta fábula es un llamado a la autoconciencia, a ser más críticos con nosotros mismos y a aprender a reconocer cuando estamos siendo manipulados o cuando nos dejamos llevar por un impulso momentáneo. Bueno, esta fábula es una crítica a la vanidad y la superficialidad y una reflexión sobre cómo la manipulación puede influir en nuestras decisiones. Si no somos lo suficientemente sabios para discernir, podemos caer en muchas tentaciones. Es una historia que, aunque fue escrita hace siglos, sigue siendo relevante en la sociedad actual, donde constantemente estamos expuestos a los juicios y halagos de los demás. Esta nos invita a ser más conscientes de nuestras emociones y a no dejarnos llevar por la necesidad de la validación externa y a aprender y a reconocer cuando estamos siendo manipulados. A la final, la verdadera sabiduría está en ser honestos con nosotros mismos y no permitir que el ego guíe nuestras acciones. Como argumento de justificación sobre la zorra y el cuervo, podríamos decir lo siguiente. En la fábula, La zorra y el cuervo de Esopo, se narra como un cuervo, posado en un árbol con un trozo de queso en su pico, es halagado por una zorra astuta que mediante adulaciones logra que el cuervo abra su pico para cantar. Al hacerlo, el queso cae al suelo y la zorra lo toma para sí, dejando al cuervo engañado. La moraleja de la historia es que no debemos dejarnos llegar por halagos, ya que pueden ser una herramienta para manipularnos. Si bien este relato es una representación clara de cómo la vanidad puede ser una debilidad que otros aprovechan, la zorra con su inteligencia y astucia identifica el punto débil del cuervo, que es su orgullo. Al alabarlo falsamente, consigue lo que desea sin necesidad de recurrir a la fuerza. La fábula enseña una lección universal, aplicable a muchas situaciones actuales, como las interacciones sociales e incluso los engaños publicitarios. En ambos casos se emplean halagos o estrategias persuasivas para obtener algo de nosotros. Por ello, debemos ser críticos y no permitir que las palabras bonitas nublen nuestro juicio. Esta enseñanza trasciende generaciones, recordándonos que debemos valorar más la sinceridad que el halago vacío y protegernos de quienes usan palabras dulces con intenciones ocultas. En relación a la idea anterior, como ejemplo concreto, podemos tomar las publicidades engañosas. Como ya sabemos, este tipo de publicidad y de anuncios regularmente utilizan testimonios e imágenes de personas que están aparentemente satisfechas con dichos productos.
igualmente que en esta fábula, en la que el zorro halaga al cuervo para que deje caer el trozo de queso, sabiendo que éste lo hará al momento de sentirse halagado. De manera similar, las marcas utilizan ciertas publicidades aprovechándose del deseo de aquellas personas que desean tener una mejor apariencia, haciendo promesas exageradas para que ciertos consumidores compren este producto sin cuestionarlo. Al igual que el cuervo, cae en la trampa de la zorra, que se dejan llevar por los elogios y de aquellos engaños simplemente para ciertos beneficios con aquellas palabras vacías, y como resultado es que tanto como el cuervo y los consumidores pueden terminar perdiendo su sustento con productos que no cumplen con lo establecido o prometido. Este tipo de publicidad refuerzan estas fábulas, dejando grandes enseñanzas de que no debemos dejarnos llevar por ciertas promesas o de muchas palabras que ciertamente vienen vacías. Hola, ¿cómo están, queridos compañeros? Ahora yo voy a continuar con lo que es la conclusión de la fábula de la zorra y el cuervo, ¿sí? Bueno, principalmente como moraleja, literalmente la historia nos muestra de que la vanidad y la credulidad pueden llevar a la pérdida de lo que se tiene, ¿sí? Porque en la fábula el cuervo, al creer los halagos de la zorra y al mostrar su vanidad, pues literalmente perdió su comida. Y pues en conclusión, el cuento es que la zorra se aprovechó de la vanidad del cuervo y se comió el queso, mientras que el cuervo se quedó sin nada. Literalmente la historia nos enseña a nosotros una lección muy importante de ser humilde y no dejar que la vanidad nos lleve a tomar decisiones demasiadas imprudentes. Estos son casos que se ven en nuestro entorno, ¿sí? Se ven en la vida real. Hay personas que con falsos halagos lo que principalmente quiere es aprovecharse de ti o de las cosas que tú tengas, ¿sí? Y bueno, esta ha sido la conclusión de la fábula La zorra y el cuervo. Muchas gracias.